Registro de sondajes. En este menú vamos a tener diferentes opciones o formularios para poder registrar la información del sondaje y todo el logueo ejecutado en campo. Se inicia registrando el collar, para lo cual se ingresa esta opción, se selecciona la unidad minera, la campaña y se agrega un registro con el símbolo más. Acá se pondrá el código del sondaje. Cabe mencionar que este código ha sido previamente definido en una nomenclatura establecida por el área de geología. La clase, a qué proyecto corresponde, la fecha de inicio, la fecha fin, el geólogo responsable, la contratista que va a perforar, el tipo de perforación, el equipo que se va a usar, la máquina y algún comentario. Luego de registrar esta información, se procede a grabar. Una vez registrado el header, se registra el survey, que viene a ser también igual el proyecto. Acá se seleccionará el sondaje que se ingresó y se procede a registrar los datos del survey, que viene a ser la longitud, el azimut, el dip y el collar, ¿no? Este norte cota. El contratista, esto se refiere al topógrafo, el equipo de medición, la estación total o el GPS, y si es un sondaje ejecutado o programado, ¿no? También se le da la dirección in-out y se puede configurar otras opciones de acuerdo a la necesidad del proyecto. Luego se tiene el muestreo. Igualmente se selecciona el proyecto, se seleccionará el sondaje y se va a registrar las dos muestras, ¿no? Este de acá es el desde hasta, la muestra, el tipo de QAQC, el origen de la muestra. Cuando es un duplicado se tiene que poner de qué muestra duplicada es, y si es un control QAQC se debe poner los certificados, ¿no? Una clasificación de la muestra, muestrero, el geólogo y la fecha, y así se va llenando línea a línea todo lo que es las muestras. Cabe mencionar que el código de la muestra se define también en una tabla y cuando se registra en este campo de muestra, esto va a ser validado. Luego viene el registro de litología. Igualmente entramos a esta opción y nos va a mostrar la unidad y el sondaje. Luego de eso le vamos a dar el adicionar y va desde hasta, ¿no? La instancia se refiere a que si es un logueo, un relogueo, un tercer logueo, etc. Y el tipo de roca va a registrar el código que se ingresó en las tablas maestras de la codificación litológica, ¿no? La unidad, la textura y la fecha. Como sabemos, este es uno de los más importantes registros para poder hacer el modelamiento geológico. Luego viene la alteración. De igual manera, como ven, el esquema es muy similar. Se selecciona la unidad minera, el sondaje, y se empieza a registrar los tramos. Igual, en la grilla el símbolo más, el desde hasta, la instancia, el tipo, en este caso de alteración, la intensidad, el estilo, tipo 2, intensidad 2, estilo, tipo 3, etc. Esto se configura según la necesidad de la operación. Y así, igual con mineralización. Se selecciona el sondaje, primeramente la unidad minera, y se da el más en la grilla para poder hacer el registro. Todos estos registros son por tramos, desde hasta. Y los demás campos ya han sido configurados de acuerdo a la información que se recibió inicialmente para la configuración del sistema. Igualmente con la recuperación, se selecciona la unidad minera, el sondaje, y se hace el agregado en este campo, ¿no? Vuelvo a repetir, cada uno de estos campos
han sido definidos en el momento de haber recibido la información y configurar el sistema. Para este proyecto también se tiene la geomecánica, que mantiene el mismo esquema anterior. Se tiene también la estructura con los campos que han definido al momento de entregarnos la información. Hay una opción de Quick Log o logueo rápido para poder registrar el front to, el tipo de roca, la alteración, porcentaje de mineral, tipo de estructura, beta, fecha de inicio, etc. Igualmente tenemos RQD. Estos son registros por tramos. Se selecciona el proyecto, el sondaje y se agrega con el símbolo más el campo. En este caso se ha configurado el desde hasta, la longitud recuperada, la longitud porcentaje, ¿no? Piezas mayores a 10 centímetros, etc. Después tenemos las muestras de Specific Gravity o peso específico, que también se registran de la misma manera. Vuelvo a repetir, todos estos encabezados han sido previamente definidos. Luego viene la exportación de datos de logueo. Una vez que ya tenemos ingresada toda la información, podemos hacer la exportación. Esto va a ir a un CSV, ¿no? Puede ser todo o puede ser buscarse la cantidad de sondajes que se quiere. Se da el botón exportar y nos va a generar un archivo CSV que ha sido definido también con el cliente. Para facilitar el ingreso de datos se tiene la opción de importar data histórica. Para esto se define una plantilla en Excel en donde el usuario va a registrar toda la información. Sabemos que el Excel es una hoja de cálculo que nos facilita el registro de datos y tiene un esquema parecido a una base de datos. Se definen los encabezados, las hojas que se quieren ingresar y con esta opción se busca el archivo en la red o en el disco local y se importa. Al momento de importar, el sistema va a hacer todas las validaciones de tramos, de que no haya duplicados de muestras, que no haya tema de traslapes, etcétera, etcétera. Es decir, que toda la data que se importa pasa rigurosamente por todas las validaciones establecidas. Una vez que esta información se ha ingresado, nos da la opción de dar el visto bueno, ¿no? Acá va a estar apareciendo los datos históricos que se han registrado y si yo estoy conforme le voy a dar el visto bueno y ya pasa a ser parte de la base de datos de sondaje.